Bueno, espero que lo mío sea breve, Hag Sameach, Modim Lesimcha. Antes de la lectura de la Torá, quisiera dar una suerte de introducción. Uno de los grandes investigadores del texto bíblico del siglo XX, el profesor Yehezkel Kaufman, fue un gran innovador, fue uno de los fundadores del Departamento de Biblia de la Universidad Hebrea de Jerusalén y escribió un libro de 4 tomos, que en realidad fue su tesis doctoral, que se llama Toldot HaEmunah HaYisraelit, que lo deberíamos traducir de alguna manera como la historia de la creencia de Israel. Hubo muchas críticas alrededor de las teorías de Kaufman, pero Kaufman parte, ¿sí?, de una, yo diría, interpretación muy interesante y muy desafiante, que es la siguiente. La historia bíblica no ha sido dada dentro de un bloque entero. La historia bíblica es parte de una evolución. ¿Y esta evolución qué significa? Que antes de ser los que somos, pertenecíamos a otros pueblos. No por nada el texto dice, Aramí Obed Abí, ¿sí? Mi padre era un arameo errante. Nacimos como israelitas, no nacimos como judíos. Venimos de otros lados. La diferencia existente en este texto bíblico es que reconocemos la relación y la historia del hombre y de los hombres en oposición a que desconocemos la historia de Dios. Y así es. Mientras los pueblos de alrededor de Israel, todos tenían, ¿sí?, sus historias acerca de los dioses, cómo nacían, cómo se peleaban, cómo morían, cómo revivían. La historia del pueblo de Israel conoce la historia del hombre, pero de la historia de Dios no sabemos nada. ¿Cómo empieza el texto? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo nació Dios? Es parte de esa llave que nos otorga como mito el pensamiento de Israel. Y a partir de ahí vamos descubriendo que el texto bíblico es una suerte de capas geológicas, ¿sí?, como si fueran textos y textos y textos en donde vino al final un redactor que dijo, bueno, vamos a juntar todos estos textos que tenemos y los ponemos en un solo libro. Lo mismo ocurre con la tradición judía. Lo mismo ocurre con la tradición judía. ¿De dónde sacamos en el texto bíblico, en la Biblia, que Rosh Hashanah es la fecha, es el día de la creación del mundo? De ningún lugar. No aparece en el texto bíblico. Esto fue una creación a posteriori del texto talmúdico. Es decir, si yo tuviese que volver a rever todo esto, diría lo siguiente. Rosh Hashanah es una invención a posteriori, ¿sí? Los rabinos de la época talmúdica decidieron que más o menos en esta época, o sea,
como dice el texto bíblico, en el séptimo mes. Si hubiese sido el mes en el que se crea el mundo, hubiese dicho el primer mes. Pero el texto bíblico dice en el séptimo mes. Rosh Hashanah se festeja en el séptimo mes. Porque para ellos el primer mes, en el texto bíblico, el primer mes era ¿cuál? El mes de la liberación de Egipto, el mes de Nisán. Volviendo a esto. En la liturgia judía, miren qué interesante, tenemos un sentido primigenio de cuál es la naturaleza y la historia. ¿Qué leemos en Pesaj? En Pesaj leemos acerca de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Génesis 11, Génesis 12, Shmot, Éxodo 11, 12. ¿Qué leemos en Shavuot cuando se entrega, leemos de la Torá, en el día de la festividad? ¿Qué leemos cuando se entrega la Torá? ¿Sí? Éxodo 19, 20. ¿Qué leemos en Rosh Hashanah? No leemos la creación del mundo, nada que ver. Y hubiese sido lógico que leamos la creación del mundo. Leemos otra cosa. ¿Qué leemos? Hoy vamos a leer el nacimiento de Yitzhak. Y mañana a la mañana, ¿qué vamos a leer? El posible sacrificio de este mismo personaje, de Yitzhak. Ahora, ¿por qué leemos estos textos? Hay una gran cantidad de versiones, pero hay una muy interesante que aparece en el Tratado de Brajot, en la hoja 29b. No es que me acuerdo todo el Talmud de memoria, justo lo estudié esto. 29b. ¿Y qué dice? Que algunas mujeres lloraron este día y hubo un ensueño en donde se les cumplió el motivo de la desesperación por el llanto. ¿Quiénes son estas mujeres? La primera que tenemos es Sará, que en realidad no lloró. Sará estaba preocupada, esto también es una interpretación del texto bíblico, no lo dice. Pero ¿qué es lo que hizo Sará? Rió. ¿Recuerdan? Vienen los tres enviados y le dicen, ¿sí? Ya sos una persona bastante mayor, entrada en años, pero vas a tener un hijo. ¿Y qué es lo que dijo ella? Esto es una ridiculez. Y se puso a reír. La segunda, ¿sí? La segunda, ¿quién es? La segunda es Rachel, ¿sí? Que también tenemos en nuestro texto que ¿qué es lo que va a pasar con Rachel? Va a llorar y representa de algún modo el llanto del pueblo de Israel, que llora por Rachel, llora por el pueblo de Israel, que simplemente se salva de ser matado, ¿sí? Y la tercera que llora es Haná. Como leemos en la Haftará, el libro de Shmuel, el libro de los profetas, Haná no podía tener hijos y también expresa su llanto. Dios se conmueve y le otorga un hijo. ¿Quién es ese hijo? El profeta Shmuel. Es decir, en Rosh Hashanah hay un misterio, según el Talmud, alrededor del cual estas mujeres lloran este día y se les da el pedido. O sea, es un día de sueños de nacimiento. De sueños de nacimiento. Y es interesante, ¿no?, entenderlo desde este lugar. Porque no es el mundo el que se crea, es un mundo. Cada individuo, cada chico que nace, sí, voy a hablar a la noche de eso un poco,
pero que cada chico que nace nuevamente se transforma en un mundo, en un universo. Y eso es absolutamente maravilloso, maravilloso. El texto continúa mañana a la mañana con Akeidat Yitzhak, ¿sí? ¿Por qué leen el segundo día Akeidat Yitzhak? Porque el primero leíamos esto y sigue el texto bíblico, ¿sí? En el capítulo siguiente vamos a leer Akeidat Yitzhak, porque así es la cronología. Y miren qué interesante lo que dicen los sabios. Se detienen y dicen, no, tiene que tener algún sentido más que la cuestión de por qué sigue al otro día. Es Yom Adin. Yom Adin, el día del juicio. El día del juicio. Y no es que Dios juzga este día como lo hizo Abraham, porque Abraham no lo juzgó. Abraham, ¿qué es lo que demuestra? El amor por Dios, que es capaz de sacrificar a su propio hijo. Entonces, si es capaz de sacrificar a su propio hijo, no hay prueba mayor de decir, ¿sabes qué? Tenemos el mérito de Abraham. Entonces, si nos juzgas, júzganos como hijos. Y como lo hizo, ¿sí?, Dios a Abraham, que le permitió que su hijo pueda vivir. Miren qué argumento fuerte, ¿no? En este juicio nosotros nos retrotraemos al hecho de querer estar en el libro de la vida como lo estuvo Yitzhak, ¿sí? Hay una compasión ahí tan fuerte de pedirle a Dios que nos inscriba en el libro de la vida, porque Abraham tuvo la fortaleza tan grande de mostrarle supuestamente el amor a Dios, que iba a sacrificar a su hijo, y Dios le dijo, no, no hace falta ir tan lejos. Finalmente, ¿sí? Hay algo interesante. ¿Por qué Yom Truah? También dicen los sabios, ¿sí? Aparece en el Talmud. ¿Por qué Yom Truah? Ya dijimos Yom Adin, Yom Truah, el día del toque del shofar. ¿A qué se parece el sonido del shofar? A un llanto. Esto es lo que dicen. Y si el llanto tuvo un efecto fuerte que dio lugar a que pueda haber nacimiento, el sonido del shofar representa ese llanto para que pueda continuar la vida con nacimientos. Hay un dicho jasídico, ¿sí?, muy interesante, que dice Dmaot potchot shearim, que a mí me encanta. Dmaot potchot shearim, ¿sí? El llanto, ¿sí?, las lágrimas abren portales, las lágrimas abren puertas, ¿sí? Nos ha tocado un periodo de mucho llanto. Nos ha tocado un periodo, ¿sí?, en donde los corazones se sintieron muy golpeados. Es el deseo, ¿no?, de este nuevo año, que nuestras lágrimas por aquellos que hoy no están y han sido tantos y han sido tan queridos, que puedan vislumbrarnos una época de esperanza, una época diferente. Y por eso apostamos en el nuevo año, que sea un año distinto, a que sea un año en donde podamos enriquecernos con la lectura de cada una de estas palabras, pero fundamentalmente, que podamos enriquecernos con nuestras interpretaciones de la vida. Porque el texto, ¿sí?, como decía Borges, el texto no pertenece a quien lo escribe. El texto pertenece a quien lo lee. Y cuando releemos el texto, estamos reescribiendo el texto. Que la lectura del texto de la Torá en estos días
pueda ser una reescritura nueva del texto de la Torá para que nuestra vida pueda encontrar sentido y esperanza.